Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión donde nos adentramos en un tema complejo, bastante resbaladizo a veces, Sí, sí. el mundo de los influencers y sus encontronazos con la ley. Un tema fascinante, sin duda. Y en esta ocasión, para este análisis, nos vamos a basar en un informe de Conexión Consciente. Sí. La iniciativa de Felipe Sánchez Iregui, quien siempre nos trae análisis que nos hacen repensar las cosas. Y bueno, en este informe analiza varios casos de influencers que han tenido problemas legales por sus acciones. Lo interesante es que estos casos nos llevan a cuestionarnos dónde están los límites en la era digital, hasta dónde puede llegar un influencer en su búsqueda de fama y seguidores. Totalmente. Empecemos con el caso de Kang Warren, conocido como Reset, este youtuber, que le jugó una broma bastante pesada a un hombre sin hogar, grabándose mientras le daba galletas Oreo rellenas de pasta de dientes. Ese caso fue bastante sonado. No. El juzgado de Barcelona lo condenó a 15 meses de prisión y una multa considerable por violar la integridad moral del hombre. ¿Y qué te parece la sentencia? ¿Fue justa o demasiado severa? Bueno, ahí entramos en un debate interesante. Algunos dirán que una broma es solo una broma, Claro. pero otros argumentarán que Reset se aprovechó de la vulnerabilidad de una persona sin hogar para ganar visitas en su canal. Claro, la línea entre el humor y la crueldad puede ser muy delgada, especialmente cuando hay una audiencia de millones de personas observando. Exacto. Y este caso nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad que tienen los influencers ante su audiencia. ¿Hasta qué punto deben considerar el impacto de sus acciones en los demás? Totalmente. Pasemos a otro caso, el de Paul Chambers en Reino Unido. Este hombre publicó un tuit en el que bromeaba sobre volar un aeropuerto por la frustración que le causaban los retrasos por la nieve. Lo curioso de este caso es que, aunque Chambers insistía en que era una broma, el contexto global de terrorismo lo convirtió en un asunto penal. O sea que una simple broma en Twitter le costó un disgusto bastante serio. Así es. Y este caso nos muestra cómo un comentario incluso en tono de broma puede tener consecuencias inesperadas en el mundo digital. Es como si las redes sociales hubieran amplificado el poder de las palabras, ¿no? Sin duda. Y eso nos lleva a preguntarnos cómo podemos usar ese poder de manera responsable. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras palabras no se conviertan en armas? Ahora bien, hay casos que van mucho más allá de las bromas de mal gusto y tocan temas realmente delicados como el abuso a menores. Lamentablemente, la cultura de la influencia también tiene su lado oscuro. Los casos de los petacetas en España y el Wilpro en Colombia son ejemplos de cómo algunos influencers utilizan su estatus para ganar la confianza de jóvenes y cometer actos criminales. Es terrible pensar que personas que se supone que son modelos a seguir abusen de su posición de poder de esta manera. Estos casos nos obligan a reflexionar sobre la necesidad de una mayor protección para los menores en el mundo digital. ¿Cómo podemos garantizar que las plataformas online no se conviertan en un terreno fértil para los depredadores? Es una pregunta difícil, pero crucial. Hablando de comportamientos cuestionables, tenemos el caso de la influencer de TikTok, Marlena Vélez, quien fue arrestada después de publicar un video en el que presumía mercancía robada de una tienda. Ese caso me dejó perplejo. En lugar de reflexionar sobre sus acciones, decidió glorificar el delito como si fuera un logro. Es como si la búsqueda de la fama en Internet hubiera distorsionado por completo su sentido de la ética. Exacto. Y eso nos lleva a otra pregunta importante. ¿Qué valores estamos promoviendo en el mundo digital? ¿Estamos premiando la autenticidad o la superficialidad? Y ahora llegamos a un caso que generó mucha polémica en Colombia, el de EPA Colombia, quien fue condenada por vandalizar una estación de Transmilenio durante las protestas en Bogotá. Ese caso es especialmente complejo porque toca temas como la libertad de expresión, la protesta social y los límites de la influencia. EPA Colombia grabó un video destruyendo la estación y lo publicó en sus redes sociales. Por este acto fue condenada a más de 5 años de prisión. Lo que hace único a este caso es la controversia que generó. Algunos consideran que la sentencia fue justa para proteger el bien público, mientras que otros la ven como desproporcionada, argumentando que no hubo víctimas. Es un debate complejo que nos obliga a preguntarnos, ¿cuándo la libertad de expresión cruza la línea y se convierte en un delito? ¿Cómo equilibramos el derecho a la protesta con la necesidad de proteger la propiedad pública? Y aquí entra en juego otro factor importante, el impacto de la viralidad. Los videos de EPA Colombia se difundieron rápidamente en redes sociales, amplificando el alcance de sus acciones y posiblemente influyendo en el proceso judicial. Es como si las redes sociales hubieran creado un nuevo escenario para la justicia, donde la opinión pública puede influir en las decisiones legales. Es un tema que sin duda merece un análisis más profundo. ¿Cómo podemos garantizar un juicio justo en la era de la viralidad? ¿Cómo evitamos que las emociones y la presión social nublen la razón y la justicia? Son preguntas importantes que debemos seguir explorando. Y ya que hablamos del impacto de la viralidad, Jugó un papel crucial en el caso de EPA Colombia.
Imaginemos por un momento que sus videos no se hubieran viralizado. ¿Crees que el impacto había sido el mismo? Probablemente no. Sin la viralidad, el caso habría tenido mucha menos atención mediática y la presión sobre el sistema judicial habría sido menor. Quizá las sanciones hubieran sido diferentes, tal vez administrativas en lugar de penales. Es fascinante cómo la viralidad puede transformar un acto local en un fenómeno de gran escala, ¿no crees? En este caso, la difusión masiva de los videos intensificó la atención mediática y posiblemente influyó en el proceso judicial. Es como si estuviéramos presenciando un juicio paralelo en las redes sociales donde la opinión pública, a menudo influenciada por la viralidad, ejercen una presión significativa sobre los procesos legales. Y eso nos lleva a una cuestión ética fundamental. ¿Cómo podemos garantizar que la justicia se aplique de manera justa e imparcial en la era de la viralidad? ¿Cómo podemos equilibrar la libertad de expresión con la responsabilidad de nuestras acciones en línea? Creo que ahí entra en juego la responsabilidad digital. Tanto de los influencers como de la audiencia. Los influencers deben ser conscientes del poder que tienen y utilizarlo de manera responsable, mientras que la audiencia debe ser crítica con el contenido que consume y evitar glorificar comportamientos destructivos. Totalmente de acuerdo. La verdadera influencia reside en la capacidad de inspirar cambios positivos, no en explotar el morbo o la violencia para ganar likes. Y la audiencia tiene un papel fundamental en fomentar este cambio. Al final, todos somos responsables de construir un entorno digital más ético y responsable. Pero volviendo al informe de Conexión Consciente, me llama la atención cómo estos casos, aunque diversos en su naturaleza, comparten un hilo conductor. ¿Te refieres a cómo todos estos influencers cruzaron la línea de lo aceptable en su búsqueda de fama y reconocimiento en línea? Exacto. Ya sea por una broma cruel, una amenaza malinterpretada, un abuso de poder o la glorificación del delito, sus acciones tuvieron consecuencias legales y sociales significativas. Es cierto. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde termina la libertad de expresión y comienza la responsabilidad individual? Son preguntas complejas que no tienen una respuesta fácil, pero es crucial que iniciemos esta conversación como sociedad. Debemos reflexionar sobre el papel de los influencers, el impacto de la viralidad y la responsabilidad que todos tenemos en la construcción de un entorno digital más ético y seguro. Y no olvidemos el papel crucial de la audiencia. No podemos ser simplemente consumidores pasivos de contenido, debemos ser críticos, cuestionar lo que vemos y sobre todo no premiar con nuestra atención a aquellos que promueven comportamientos dañinos o ilegales. Es decir, la audiencia tiene el poder de influir en el tipo de contenido que se produce. Si dejamos de seguir a aquellos que se comportan de manera irresponsable, enviamos un mensaje claro de que no toleramos ese tipo de comportamiento. Exactamente. Eso puede impulsar un cambio positivo en la cultura de la influencia. Si los influencers ven que sus acciones tienen consecuencias, serán más propensos a actuar de manera responsable. Y empezamos a valorar a quienes promueven la ética y la responsabilidad, contribuiremos a un cambio positivo. Es como si tuviéramos un voto en este mundo digital y pudiéramos elegir qué tipo de influencers queremos ver. Y no subestimemos el poder de ese voto. La audiencia tiene la capacidad de cambiar las reglas del juego. Al final, la verdadera influencia no se trata de cuántos seguidores tienes o cuántos likes consigues, sino del impacto real que generas en el mundo. Así es. Y ese impacto puede ser positivo o negativo. Depende de nosotros elegir qué camino queremos tomar. Y para terminar, me gustaría dejar a nuestra audiencia con una pregunta para reflexionar. ¿Qué tipo de influencia quieres ejercer en el mundo?